Así que igual, a ver, yo no sé, déjame ver si ya le subí el archivo con que trabajamos la clase pasada, porque si no lo descargas y trabajamos desde ahí, pues. Ya. Dame un segundo a ver si está. Ya. No, ya se lo fue, te lo voy a subir. Se fue la clase del 2. Ya. Y hay otro ejemplo de antes todavía. Ya, ahí te subí el archivo de la clase pasada, que a partir de ese vamos a trabajar ahora. Ya, lo descargo. Descárgalo ahí sí, descárgalo por mientras subo el otro anterior. Y este es el otro. Ya. Voy a avisarle a mis compañeros, profe. ¿Ya? Ok. Y una cosa más. Ese. Una arena. ¿Cómo se llama el archivo, profe? A ver. Está con el nombre, la fecha de la clase. Dice 0207-2020.doe, que es la extensión de la arena. Ya. Ahí está. Ya. Pero no sé, puse. No, compartido pantalla. Eso es lo que debería hacer. Sí, sí, sí. A ver, no, que este es mi arena que se está abriendo, parece. No, pero sí es el mismo. Ya. Este modelo era, ¿cierto? La primera versión del aeropuerto en realidad, pues, porque vamos a ir trabajando en ese mismo ejemplo del aeropuerto, agregándole más elementos que en realidad hacen lo más realista en el fondo, porque este ejemplo inicial es como casi igual al de la heladería, que en realidad es súper simple, porque son dos etapas nomás en secuencia, donde en este caso se demoran una cierta cantidad de tiempo en caminar, ¿cierto?, a través de ellas, y eso sería todo, ¿no? Que hay como más detalles. Revisemos un poquito así los parámetros para irnos acordando. En la entrada, ¿cierto? Aquí se generaba un tipo de entidad que se llamaba pasajero, ¿cierto? Que las entidades son los que en el fondo fluyen a través del sistema y son los que demandan servicio. Ya, y eso le hago clic nomás en donde dice entrada y puedo hacer eso. Sí, No. doble clic. Doble Doble clic clic. y se te Ya. abre la ventanita. Y el tiempo entre arribos, que cuando creo entidades, una de las cosas que siempre preguntan, obviamente, que es básico, es saber cada cuánto, digamos, aparece uno de estos, digamos, pasajeros en el sistema, ¿cierto? Es aleatorio, por supuesto que no llegan todos exactamente a la misma cantidad de tiempo, es aleatorio, pero aleatorio igual con un patrón, pues por lo menos una tasa media de llegada. Y eso es lo que en este caso por lo menos se va a modelar con una exponencial, por eso dice expo,
Y bueno, dice Random Expo porque en realidad son como equivalentes. Cuando se tratan de llegada como de pasajeros, de personas a cualquier tipo de, no sé, pues, negocio o algo así, esas llegadas son aleatorias y la exponencial es la distribución de probabilidad, digamos, que tiene ese comportamiento, que puede representar ese comportamiento aleatorio. Por eso, digamos, dice random o expo, que se refiere a la exponencial o un comportamiento aleatorio puro. Y dice valor uno, que es el parámetro, un minuto, ¿cierto? Eso es que se espera que llegue en promedio un pasajero cada minuto, que es el tiempo que pasa entre la llegada de un pasajero y otro. Eso en realidad es lo que significa ese parámetro. Y abajo lo dejamos tal cual como viene por defecto, que llega un pasajero por cada arribo. El máximo de arribo es infinito, no está limitado, ¿cierto? Hay una cantidad limitada de pasajeros y la primera creación puede ocurrir inmediato, ¿cierto? Cuando el sistema se parte. Que eso obviamente hay otras situaciones donde solo yo lo necesito controlar. Una vez que este cliente, o sea, este pasajero entraba, caminaba al mesón de facturación que está aquí, y esa caminata, digamos, son los otros dos elementos que hay, que parece exagerado, ¿cierto? Hacerlo a través de dos elementos, pero Arena, digamos, estas cosas no las piensa necesariamente, ¿cierto? A través de, o sea, para modelos tan simples como este, ¿cierto? Que son tan lineales, ¿cierto? Por eso usa estos elementos. El de primero es el que dice pasillo de entrada, es una ruta, ¿sí? Doble clic, ahí cierto, arriba aparece que lo que es una ruta, que le nombramos, dividimos la etiqueta pasillo de entrada, y que la entidad cuando entra aquí, ¿cierto? Toma un tiempo entre 1 y 2 minutos. Por eso es una distribución uniforme, ¿cierto? Que le asigna la misma probabilidad de ocurrencia a todos los tiempos entre 1 y 2 minutos. Genera tiempos entre medios o dos límites, todos con la misma probabilidad. Y lo que la ruta dice, hace dos cosas en realidad esta ruta, este elemento. Una, gastar tiempo, que es el tiempo de ruta, que es el cierto lo que consume de esta entidad cuando atraviesa ahí. Y la segunda parte, el destination type, es a dónde va a ir a dar esa ruta. Y en este caso va a una estación. ¿A cuál estación? A la estación 1. Y esa estación 1 es la que está acá, la e-facturación. Pero ese nombre estación 1 está dentro. Ya ahí lo vamos a ver dónde se menciona. Se puede cambiar esto. El nombre de la estación se puede cambiar, eso no es problema. Pero digamos eso ya es opción de uno. Entonces esta ruta hace eso. Le consume el tiempo y lo deja en algún lugar más adelante. Y este es facturación, si hacemos doble clic, dice arriba el nombre es la etiqueta, en realidad es como lo que dice afuera, eso es e-facturación, es una estación de tipo estación, ahí hay otras, digamos, formas que también, no creo que en su momento alcancemos a ver esto, porque ya son como otras configuraciones, pero no es la única tipo de estación que uno puede definir. Y esto donde dice Station Name, ¿cierto? El nombre de la estación, ahí dice estación 1. A eso hace referencia la ruta que está antes. Ese es el nombre que tiene que coincidir. Y yo esto también lo podría cambiar, no hay ningún problema. Pero hay que acordarse qué nombre le dice esto para después referenciarlo bien en la ruta. Esto es lo que reconoce, digamos, para el sistema para mandar ahí a los pasajeros una vez que salen, ¿cierto?, de este primer pasillo de entrada. Arena funciona así. Eh, porque lógicamente aquí hay sistemas donde los ruteos de personas, de materiales, de cualquier cosa, a veces son como mucho más complejos. Y si yo lo conectara todo directamente, ¿cierto? Con estas cositas, los típicos conectores, en realidad el modelo sería bastante poco legible. Es más que nada por eso, para poder hacerlo más legible, que funciona, digamos, a través de estaciones y de rutas, ¿cierto? Separando un poco las cosas, ¿cierto? Que no se vean tan amontonadas. Y es aquí, ¿cierto? De la estación, en este caso, ¿cierto? Lo que vamos a ver dentro del curso, basta darle una etiqueta y que saber cuál es el nombre para poder referenciarlo desde una ruta. Después, una vez que, digamos, el pasajero aquí pasa del pasillo entrada a la entrada de facturación, va a llegar a facturación en sí, que este es un proceso, ¿cierto? Un proceso
que es como ya, este sí es el elemento más básico de la simulación, porque los procesos son los que efectivamente, como el nombre lo dice, procesan algo, o sea, algo hacen. Por algo, ¿cierto? Este cliente llegó al sistema y necesitaba hacer alguna cosa, y eso es lo que hacen las facturas en digamos, los procesos. El nombre de este proceso es facturación, eso lo elige uno. Aquí, ¿cierto? Venía la parte de la lógica, que eso lo estuvimos conversando harto. ¿Cuáles eran las cuatro opciones que vienen aquí? Que son, ¿cierto? Dependen de si usa o no recursos y, ¿cierto? De qué manera, que digamos, captura o suelta el recurso que está usando. Si no ocupa recursos, ¿cierto? La primera opción, el delay solo, que ahí solamente está el proceso, consume tiempo, pero se considera de capacidad infinita. En el fondo podrían pasar todos los clientes que pues, quisieran simultáneamente. Y las otras tres opciones es para cuando hay recursos. Y nosotros usamos la completa, la sys delay release, que significa, ¿cierto?, capturar, demorar y soltar. Y la captura y lo que suelta, ¿cierto?, es el recurso, que esa es la lógica con que opera Arenasa. Y en este caso, ese recurso son los operarios, la gente que está atendiendo aquí en la facturación, ¿cierto? Es alguien, no sé, si yo como pasajero llego, ¿cierto? La lógica de la arena, de esa es la nomenclatura que usa, ¿cierto? Captura a este operario. Cada cliente, cada pasajero que llega captura a un operario para que lo atienda y una vez que lo atiende, lo termina de atender, lo suelta para que otro pasajero posterior lo vuelva a capturar, ¿cierto? Y se dedique a él. En el fondo es como esa la idea de captura aquí, que el operario se dedica al cliente, ¿cierto? Y después de eso queda disponible para otro cliente. Aquí, ¿cierto? El recurso nosotros lo llamamos operarios. Y el uno que aparece ahí, ¿cierto? Es porque en este caso, cada vez que pasa un pasajero, requiere, digamos, o captura, ¿cierto? Un operario. Hay cuatro en este caso, ¿cierto? En la situación original. Y de ese operario, digamos, de esos cuatro operarios, cuando pasa un pasajero, solamente necesita uno de ellos que te atienda, no los cuatro, ni dos, ni nada. Entonces, obviamente captura solo a uno de ellos. Y la parte de abajo, el delay tab y todas estas cosas que está aquí, es de la demora. ¿Cuánto se demoran en procesar? ¿Cuánto demora este proceso? Una vez que, ¿cierto? Este pasajero entra y captura al operario. Este caso es uniforme entre 2 y 5 minutos también. Eso es lo que se demora. Esos son los parámetros de los procesos. Cuando sale facturación, ¿cierto? Y otra cosa antes, de los procesos, como este es un proceso que tiene límite, ¿cierto? De capacidad, hay 4 personas atendiendo, aparece aquí, ¿cierto? Arriba, esta T botada, que es la cola, ¿cierto? Que representa a los procesos que tienen capacidad limitada, siempre va a aparecer esta T afuera, ¿cierto? Porque en el fondo eh, es la cola donde la gente va a esperar cuando no haya capacidad inmediata de atención. Y lo otro, que antes de pasar al elemento siguiente, son 4 personas, ¿cierto?, las que atienden. Y eso se ve acá, en procesos básicos, ¿cierto? Si veo aquí a la izquierda, procesos básicos, y bajo, a donde está la tablita recursos, que está acá, ¿cierto? Son como tablitas que Excel, y ahí aparece un recurso. Si pincho ese, aquí abajo, ¿cierto? En esta otra ventana como de exploración que hay aquí en la zona inferior, ahí me va, o sea, si pinché recursos, me va a mostrar una lista de todos los recursos que hay en el sistema. Como en este caso solamente son ellos, por eso me muestra solamente una fila. Operarios, una capacidad fija, digamos, no cambia durante el día, y esa capacidad es de 4, ¿ya? Y eso es cierto, aquí en ese 4 es donde se indica que en facturación trabajan 4 personas. Saliendo de la facturación, cuando ya el cliente se libera, pasa a otra ruta, que aquí llamamos camino control de seguridad, que también es un uniforme de 2 a 3 minutos, ¿cierto? Es igual que este elemento de antes, pero aquí, ¿cierto? El destino es la estación 2. O la estación 1 es la de aquí, ¿cierto? La estación 2 es la de acá. Aquí siempre hay que fijarse, hay que tener cuidado, ¿cierto? Que yo no rutee a una estación, digamos, que está antes o que no corresponde, ¿cierto? Porque cuando yo creo una ruta, por defecto me lo manda siempre a la estación 1. Así que hay que tener ojo ahí, ¿cierto? Que efectivamente aquí esté hacia donde corresponde. En la entrada de control de seguridad es simplemente la estación 2, ¿ya? Ahí no hay ningún parámetro especial, ¿cierto?, que considerar. Y el control de seguridad en sí es otro proceso, pero por el mismo enunciado, ¿cierto?, de problema. Este proceso
no tiene recursos asociados, o sea, solamente se modela a través del tiempo. En este caso de 1 a 2 minutos también es un uniforme. Se hace así porque en este caso, ¿cierto? Es un recurso compartido con otras aerolíneas y qué sé yo. Entonces, para no hacer la complicación de modelarlo, ¿cierto? Con todo el resto de las aerolíneas que van a demandar de este control de seguridad a servicio, simplemente se modela a través del tiempo. Y eso considera obviamente todo el total del proceso que una persona debería tomar para atravesar lo que es en este caso el control de seguridad. Profe, el Dime. control de seguridad, ¿por qué también es uniforme? O sea, porque digamos todos los procesos siempre se modelan, digamos, a través de alguna función de distribución y ahí casi siempre como las dos más ocupadas es la uniforme, ¿cierto? Que le da tiempo, digamos, la misma probabilidad a todos los valores entre esos dos límites, a todos los, digamos, tiempos entre esos dos límites le da la misma probabilidad de ocurrencia y la otra es la triangular, que son las dos que se ocupan harto. Entonces no hay un motivo puntual para que sea uniforme, pero es como una de las dos que más se ocupan. Ya. Y saliendo control de seguridad, van a la salida, ¿cierto? Que es un dispose, el otro tipo de elemento, ¿cierto? Que también ocupamos, que en realidad el dispose no cumple ni una función, salvo eliminar al cliente, ¿cierto? Del sistema, o sea, marcar su salida, ¿cierto? Y dejar de contarlo como un cliente activo para efectos, ¿cierto? De que también calcule la estadística sobre él. Y eso era la primera versión del aeropuerto. Y esto, ¿cierto? Ahí lo corrimos, estuvimos viendo un poco los resultados que daba. Y ahora, ¿cierto? Lo vamos a ampliar en realidad. Que aquí vamos a checar un poco esto. Vamos a unos 150 quizás, por ahí. Y vamos a ver una versión un poco más grande del aeropuerto. Profe, lo puso así para que pueda verla, para que pueda verlo yo. ¿Qué cosa? Así como. Esa de 150 que le cambió arriba recién. Así es que tenemos que agregar hartos elementos, entonces ya no caen en la, en la Ah, ya, ya. otra. Lo hago yo también. Ya, que pensé que Sí. era solo para que yo lo visualizara mejor. O sea que se veía más grande en la otra, pues, pero ahora tenemos que agregar hartas cosas y ahí no nos van a caer en la cuando está en 200. Ya. En esta versión, bueno, el aeropuerto es más grande, ¿cierto? En realidad la versión anterior era como demasiado sencilla, de dos etapas, ¿cierto? Y ninguna separación, ni tipo pasajero, ni nada así. Profe, espérame un Dime. segundo. ¿Cuánto le puso? ¿150? Sí. Oh, es que a mí como que se me agrandó. Mm, a ver, A ver si le pongo aquí. 100. Ahí sí, le puse 100. Ya, no sé, en realidad mientras lo veas tú, o sea, yo lo tengo que usar un poco más grande porque por la pantalla y la transmisión de repente no se ven tan claras las cosas. Ya. Pero ahí tú, si lo distingues bien directamente, ningún problema. Igual, mira, aquí dentro de la configuración hay uno que dice Page, ¿cierto? Cuando lo usas ese, te ajusta el modelo exactamente a la ventana que tienes disponible. Y ahí te lo agrando a chica dependiendo cómo estés. Ya, ya. Lo vi. Ya. El aeropuerto más grande, ¿dónde va a estar la diferencia aquí? En realidad, muchas veces pasa, digamos, que en los aeropuertos hay más de un tipo de facturación y también más de un tipo de pasajero, o por lo menos la ruta que siguen los pasajeros, ¿cierto? Es diferente de repente dependiendo del caso. Aquí, igual obviamente, el interés sigue estando en que los pasajeros pasen relativamente rápido por el sistema, en ver, ¿cierto?, las estadísticas de comportamiento y toda esa historia. Pero cierto, ahora considerando que los clientes pueden tener distintos flujos, que obviamente pueden seguir distintos patrones de movimiento dentro de lo que es el aeropuerto. Y en ese sentido, aquí, digamos, el cambio va a venir en que un pasajero, cuando llega, ¿cierto?, podría optar por tres rutas posibles a seguir. Y dentro de cada ruta, obviamente, tiene sus propios tiempos, su propio comportamiento. Aquí va a haber un tipo de pasajero que al llegar, ¿cierto? Puede pasar directamente a lo que es el control de seguridad, en el fondo, ¿cierto? Que no necesita pasar por facturación, porque, digamos, son personas, no sé, que no tienen que facturar maleta. Entonces, obviamente, pueden pasar directamente y si hicieron el chequeo, ¿cierto? En línea, en ese caso, ¿cierto?
no pueden ir directamente. Los otros dos casos, ¿cierto? Sí son personas que necesitan, digamos, facturar, pero ahora van a haber dos puntos de facturación, ¿cierto? Y uno es el que ya existía, el que ya habíamos dibujado en el modelo anterior, y otro nuevo, que es cierto que aquí dice que es la facturación en la acera, así como a la entrada del aeropuerto, una facturación un poco más pequeña, con menos personas, menos capacidad, pero donde también alguien podría eventualmente facturar. Esto obviamente cada una de las tres posibles rutas requiere sus tiempos de proceso, por sus distintas características, ¿cierto? En el fondo que tengo que modelar. La primera ruta de esta es precisamente la gente esa que factura en la acera, ¿ok? Que no es la facturación nueva que existe. Para llegar a esta facturación, ¿cierto? La gente necesita caminar 30 segundos solamente porque está como en el exterior, ¿cierto? Del terminal. Y aquí hay una persona trabajando y esta persona, ¿cierto? Para facturar, ¿cierto? Demora entre 1 y 5 minutos, ¿ya? Con un valor más habitual o moda de 2 minutos. Cuando se habla de esa manera, digamos, entre 1 y 5 con un valor más habitual o moda, eso es una triangular, ¿cierto? Las triangulares se mencionan, digamos, se nombran de esa manera. Hay una moda, que es el valor más probable, y un máximo y un mínimo, ¿cierto? Una vez que ha facturado, camina entre Ya, 3 y entonces, 5 minutos. perdón, profe. ¿Sí? Los 2 minutos, la moda es el valor, como usted dijo, más probable, no es como ¿Sí? el promedio o el valor que más se repite, ¿o no? Es que el promedio no es el valor que más se repite. El No, 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 promedio, no, ¿cierto? Es sí, el sí, sí, promedio, es la media. Y el sí, sí, valor sí. que más se repite es la moda. En Ya, este ya, eso, caso es eso la es lo que moda. quería. Pensé que había una diferencia entre moda y el promedio que más, o sea, y el valor que más se repite. No, esa es la moda. Y por eso, digamos, la distribución, la triangular, es literalmente un triángulo, pues, y el punto más alto es la moda. Y una vez que salen, digamos, de esta facturación, pueden ir a control de seguridad y ahí se demoran entre 3 y 5 minutos caminando. Y esto lo hace el 20% de los pasajeros. Después, la segunda ruta es la gente que ha hecho esta facturación en línea, que no necesita pasar por mostrador, y ellos caminan entre 3 y 5 minutos hasta el control de seguridad directamente. ¿Ya? Ahí no pasan por ningún lado. Y la tercera ruta, el resto de los pasajeros, ¿cierto? Van a utilizar los mostradores que existían hasta el momento, ¿cierto? La parte tradicional. Necesitan caminar entre 1 minuto y 2 minutos hasta alcanzar uno de los dos mostradores que existen. Aquí no, cuando se nombran dos parámetros nomás, entre este y este valor, eso es uniforme, ¿ya? Los operarios se emplean por pasajero entre 3 y 10 minutos, según un modelo uniforme. También, ¿cierto? Hay el tiempo de proceso, el otro era el tiempo de caminata. Para llegar al control de seguridad han de tomar, digamos, de 2 a 3 minutos más. Me falta una palabra. Y esto lo hace el 50% de los pasajeros. Entonces, 20% va a la acera exterior, 30% pasa directamente a control de seguridad y el otro 50% es la gente, ¿cierto?, que va a la parte tradicional. Entonces, eso es lo que hay que modelar ahora en este aeropuerto. Ya. De esto que teníamos antes, en realidad hay harto que reciclar, ¿cierto? No hay cosas, hay muchas cosas que no necesito cambiar, como por ejemplo, el control de seguridad sigue siendo el mismo control de seguridad, ¿cierto? No me dijeron nada de que cambiaban sus tiempos ni nada por el estilo, así que va a quedar tal cual está aquí. Esta facturación, ¿cierto? La anterior es, digamos, en términos de elementos, de la cantidad de elementos que hay aquí, ¿cierto? Van a seguir siendo los mismos, pero, ¿cierto? Hay que cambiar algunos detalles, porque ahora, ¿cierto? El tiempo de proceso cambió y la cantidad de personas, que eran 4 atendiendo, ahora solamente hay 2. Así que eso hay que cambiarlo y hay que ir a chequear los tiempos de traslado también, ¿cierto? Si es que siguen siendo los mismos que estaban, ¿cierto? En el caso anterior. Y esto es lo que sí no existe directamente. De la entrada sigue existiendo, por supuesto. De ahí es donde se crean los pasajeros. Pero ahora no todos, ¿cierto? Van a llegar directamente a este pasillo de entrada, porque este pasillo de entrada era el que enviaba facturación. Entonces, esa conexión la tengo que borrar.
Y aquí, ¿cierto? Voy a tener que crear, digamos, las otras dos opciones. Una es caminar directamente a control de seguridad, ¿cierto? Para un parte de los pasajeros. Y la otra es la facturación externa, ¿cierto? Que va a parecerse mucho a esto, pero obviamente los parámetros de afuera. Además de otro elemento, ¿cierto? Que hay, ¿cierto? El que todavía no conocemos, que es para rutear en el fondo, o sea, o decidir, hacer la decisión, ¿cierto? De Profe, cómo envío, ¿sí? ¿cómo borró el enlace, El link, o sea, la hay que flechita? pinchar, pínchelo, ¿Ya? y ahí se marcan los puntitos muy sutiles en los extremos y a veces en los medios, los vértices. ¿Mm? Y ahí lo suprimir con la tecla suprimir y se borra. Ah, ya. Y el otro elemento que nos falta es el que nos va, digamos, a rutear los clientes, porque eso es lo cierto que necesitamos que lo envíe a tres lugares distintos. Y ese elemento, acá en procesos básicos, ¿cierto? Está este, es el decide, es el cuarto elemento. Eso lo ponemos ahí, ¿cierto? Es el típico, ¿cierto? Rombo de decisión que existe en cualquier flujograma, así que está, digamos, ahí. Por el momento lo podemos conectar a la entrada, ¿ya? Después lo vamos a ir a configurar. Primero vamos a agregar como los elementos que necesitamos para representar el nuevo sistema y después los vamos a ir a dar Mm. los valores que necesite. Ya, profe, a ver, tengo una duda aquí, porque esa ventanita que está a la izquierda, Ujú. donde los procesos básicos, la Sí. cerré y no sé dónde está ahora. Fíjate, muévete aquí, a lo mejor ahí se aparece, ¿no? Ah, le apreté la X ahí arriba y no Ah, sé. ya, entonces en no, la barra de proyectos. Ve arriba, a ver, en Views, no. Data tips, acá abajo, ahí. Ve, esa se le tiene que ver. Ah, No, ya. es Project Bar. En Tools. No. Ah, ya. Vale. Ahí sí. Sí, ya. ¿Qué Tra- pasa? Decide. Ya. De ahí vamos a ver la configuración que tiene, porque en realidad hay varias cosas que hacer ahí. Ah, ya, ahí se arrastra y ahí lo saqué, ya. ¿Sí? ¿Lo tienes? Sí, Ya. Ahora vamos a ir a transferencia avanzada, ¿cierto? Que es donde está la ruta y las estaciones, porque necesitamos una ruta sola, porque esta va a ser la que envíe directamente, sigamos, a los clientes aquí a la entrada de control de seguridad, ¿ya? Que son los que pasan directamente. Y ahí no se necesita más que la pura ruta. Y la otra opción, ¿cierto? Es la facturación externa, necesita, ¿cierto? Los mismos elementos que tenía la facturación interna. O sea, una ruta para que ahí se demoren, ¿cierto? Los 30 segundos que tomaba, ¿cierto? La llegada. Una estación, obviamente va a llegar el cliente después de esos 30 segundos. En procesos básicos sacamos otro proceso que va a ser en sí la facturación y después de nuevo necesitamos otra ruta para que lo envíe, ¿cierto? A control de seguridad. Entonces aquí como que eso es quizás una cosa un poco engorrosa a lo mejor de arena, de todo esto, ¿cierto? Que en el fondo hay que ponerles, digamos, cuadritos a todas las acciones en el fondo que el mismo sistema oh, tiene que profe, ¿cómo hacer. hizo eso? ¿Cuál? ¿Cuál Todos de esos todas? cuadros. Me estaba Ah, aquí explotando la cabeza tratando de buscar la flechita para unir la entrada con el ah, design. está ahí arriba, eso, el connect. Ya, y no caché en qué momento hizo todo. Ya, ya, pero fíjate lo que es, pues si esta es una ruta, hay tres rutas, digamos, el elemento ruta está tres veces, una estación y un proceso. Ya, ya, voy a hacerlo. ¿Dónde dice? Ya.
No importa que quede así como la flechita más chueca, ¿cierto? No, 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 sí, eso da lo mismo. Sí, como... De hecho, Ruta, bueno, ruta. sí tiene una forma de alinear por ahí, sí tiene como, ¿dónde están? Aquí, alinear, ¿viste? Sí tiene un menú, digamos, que hace eso, pero es meramente visual. Profe, ¿dónde están las Sí, rutas? No me salen aquí en Basic Process. No están ahí, ¿cierto? ¿Ah? No están en... Las rutas no están en Advanced Transfer. Ya, ruta. ¿Cuántas son? Tres. Ven. Ya, ahora Station y... Ah, son cinco. También está la ruta 5. Tengo que sacar otra más. Ujú, sí, Mm, Profe, perdón, pero soy medio lento. no te preocupes. ¿Y el process? ¿Dónde está el process? Eso es procesos básicos. Esa parte sí es de procesos básicos. Ahí. Ahora lo ordeno como lo tiene usted. Ahí. Oh, ¿por qué se unió esto? Ya, pero lo borro. No, Ya sí, aprendí. cuando tienes, por ejemplo, pinchado un elemento y tú arrastras uno nuevo, te lo conecta automáticamente. Pero ahí hay que tener ojo, obviamente, porque no siempre uno quiere esas conexiones. Ya. Pasillo de entrada, esos son los mismos. Ya. Ya, Creo que estoy igual, sí. ya. Aquí hay que conectar algunas cosas, ¿cierto? Con el connect ese, ¿cierto? Mira, el connect, ¿cierto? Hay dos formas de ocuparlo. Si lo pinchas, le haces un clic, ¿cierto? Te va a permitir conectar dos cosas, ¿cierto? Y se va a desactivar al tiro. Mm, Si les haces doble clic, se queda activado permanentemente. Y ahí puedes ir uniendo varias a la vez. ya. Doble clic. Y, y cuando vuelves a pincharlo, ahí se desconecta. En este caso, en realidad es entre la estación y el proceso y la ruta que hay que conectar, porque todo lo demás, digamos, no nos va por ahora conectado. O sea, tenemos que conectar a la salida del design todavía, pero el design no nos sirve así como está ahora. Hay que modificarlo. No, ¿qué hice? Me equivoqué. Ah, ¿cómo se puede retroceder? Ah, pero lo borro, ¿no? Tiene flecha para deshacer, pero lo otro también es... Ahí. Ya, profe, ahí tengo igual. Conecté Ya, la Station 3 y Process con la ruta 5. ya. Ahora vamos a ir a ver el design. Hasta hay que hacerle doble clic. Y aquí, mira, fíjate en esto. Voy a agrandar acá en copiarlo, pegarlo en otro lado para que se vea mejor. Abrir el design, ¿cierto? Tienes estas opciones. El nombre es la etiqueta de afuera, así que eso hay que cambiarle en el fondo por algún nombre que uno reconozca simplemente. Después viene el tipo de decisión que toma, ¿ya? Y aquí hay como cuatro opciones que en realidad se reducen a dos, pero la diferencia es que lo tiene para cuando ocupa dos salidas solamente, por eso dice dos vías, dos two-way, y después dice anyway, ¿cierto? Más salidas, de tres en adelante se ocupan los otros. Yo encuentro que está de más, pues o sea, podrían en general haberlo hecho con n vías y uno decide cuántas, pero en realidad es la misma función. Y dentro de cada una de estas opciones de dos vías o de n vías, nosotros necesitamos la de n. Dice by chance y by condition. El by chance es por probabilidad, ¿ya? Que básicamente, si un cliente llega ahí con una generación de número aleatorio, decide a dónde lo envía. Y uno tiene que decirle, ¿cierto?, qué probabilidad tiene cada una de las salidas que va a ocupar de que el cliente se vaya por ahí. Y eso, de hecho, es lo que pasa en este caso. Hay otras situaciones donde, por ejemplo,
yo quiero que rutee o la salida, ¿cierto? Depende de alguna condición, de algo que, de alguna característica de la entidad o de muchas otras cosas. De hecho, en realidad casi cualquier variable que el sistema en algún momento está calculando puede ser ocupada para decidir por dónde enviarlo. Por ejemplo, no sé, pues si es un punto llega y tiene que decidir e irse a la cola más corta, por ejemplo, eso es por condición. Y ahí obviamente hay que indicárselo de esa manera. También por condición, por ejemplo, si aquí llegara más de un tipo de clientes, por ejemplo, y que los clientes tuvieran alguno una cola preferencial y otro una cola común y cosas por el estilo, ahí también sería por condición. Y obviamente si uno pincha por condición, después aparece, ¿cierto? Esta ventana se transforma y ahí empieza a preguntar qué condición exactamente es la que quiero, digamos, que ocurra. Un poco más adelante vamos a llegar a ocupar esa forma. Por el momento, ¿cierto? Vamos a ocupar el por probabilidad, que es el by chance, pero el n vías por by chance. Y eso, ¿cierto? Va a cambiar esta ventanita de una forma. Al hacerle eso, se abre, ¿cierto? Esta ventana, donde me pregunta porcentajes, dice de arriba. Y una lista vacía, que obviamente aquí tengo que agregarla. En este caso, ¿cierto? Los porcentajes o las salidas que yo necesito son tres. Y los porcentajes de cada una, ¿cierto? Eran 20, 30 y 50. Entonces, eso es lo que tengo que indicarle aquí. Donde dice add, me va a preguntar para añadir, va a aparecer una ventanita chica y básicamente aquí lo que yo le digo es qué probabilidad tiene y cada una, digamos, de las salidas que necesito. En este caso, un 20% es la primera, ¿cierto? Que era la facturación en la cera. Ahí lo agrega, ¿cierto? Add de nuevo, 30%, me agrega la otra y add de nuevo 50%, ¿cierto? Que es la restante. Esto voy a hacerlo no porque me quedó en otro orden. Pero en realidad el orden es muy irrelevante, pero para que no se mezclen las cosas ahí. 20, Oh, 30, igual me 50. quedó el 20 primero, 30 segundos y el 50 último. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, ahí. Ay, Pero mira, sí, de ahí vamos a ver cómo que eso cambia un detalle nomás, pues es solamente por claridad al conectar, pero no en términos de funcionamiento hace lo mismo. Ahí al decir OK, cambia, fíjate, la figura. Ah, pero otra cosa. No, no, el design, el nombre cambiémoselo a ruteo. ¿cómo? ¿Ruteo? Ruteo o algún nombre, elige tú si eso es solamente el nombre. Ya, le pongo, tengo lo de esto, ok, y ahí cambio. Ya. Le vamos a poner Fíjate que generó los numeritos 20, 30 y 50, pero los generó como por acá, los puso en otro lado. Esa etiqueta se puede correr. Si tú la tomas, se puede correr y es bueno correrla aquí, en esta parte. Porque mira. Tu, 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 A tu, ver tu. si lo tomo así. A ver, profe, ¿a dónde Así lo tiene que haber quedado. Ya, ya sí, sí, Fíjate. ahí lo tengo así. Por un lado, ¿cierto? Está como esta cosita más larga que tiene los tres triángulos aquí. ¿Mm? Esas son las salidas que yo creé con los porcentajes. Y la primera corresponde al 20%, la segunda al 30% y la tercera al 50%. Por eso la etiqueta que aparece aquí también te nombra, digamos, te dice en qué orden están también las salidas, ¿no? Y aparte de eso, el design también crea este otro, el else, que siempre por defecto lo crea. En Sí, este caso, ese else no va a cumplir ninguna función, porque como acá está distribuido el 100% de la probabilidad, todos van a salir por acá. Yo podría haber dejado, por ejemplo, 20 y 30 y no haber puesto el 50, y el 50 hubiese salido por el else, ¿ya? Por todo, digamos, el else es todo lo que no, todo lo que falta para llegar al 100 cuando sumas las otras posibilidades en el fondo. Pero acá como las consumimos todas, el else no se ocupa. Pero este else igual hay que conectarlo, te va a exigir conectarlo a alguna parte, así que eso tenemos, ¿cierto? Que igual ocuparlo si no te marca un error el modelo. Vamos a ocuparlos de acá. Y esto sí, estas conexiones, esos tres triangulitos tienen que ir a los lugares que corresponden. El primero, ¿cierto? El del 20% era la facturación en la cera. Entonces, ese 20, ahí
va a ir a esta ruta, ¿cierto? Que todavía tenemos que configurar todo ese camino, pero se conecta a la ruta que entra a lo que va a ser la facturación externa. El 30 es los que van directamente, ¿cierto? Control de seguridad, pero también entran a una ruta. Y el 50 son los que van a la facturación antigua, que es lo que antes llamamos el pasillo de entrada. Y ahí quedan, ¿cierto? Las tres conexiones que yo necesito. Pero, por ahí. Ah, no, me equivoqué. Ya. Ah, ya, no tiene conectado el pasillo de entrada con la de facturación. Hay que hacer algo ahí también, ¿cierto? No, de hecho, las rutas, fíjate que no tienen salida. Tienen entrada, pero no tienen salida. Porque la salida en realidad se configura dentro, donde tú le dices dónde va a ir. Eso es lo que en realidad dirige a las entidades para allá. Pero solita no tiene. No tiene así una conexión directa. Las estaciones sí. Las estaciones tú las puedes conectar por rutas o por conexiones con conectores. Ahí se puede hacer de las dos formas. Ya. ¿Lo tienes así? Espérame un poquito que estoy ordenando porque... Bueno, Sí, está así tal cual. ya. Ahora hay que configurar los tiempos de todas las cosas, ¿cierto? Que hemos visto. Primero, ¿cierto? La ruta uno, ¿cierto? Lo de es la cera, ¿cierto? Aquí hay que configurar la ruta primero, porque demore 30 segundos, ¿cierto? La gente en atravesar. Configurar el proceso para que ocupe un operario. El tiempo entre 1 y 5 minutos, ¿cierto? Con moda de 2. Y después la salida para que caminen, ¿cierto? Hasta control de seguridad. Son todas las cosas, los elementos que hay que configurar. El primero, la ruta. Esta ruta, ¿cierto? Eh, Podemos ponerle acera, ¿ya? Que es lo que en el fondo está fuera del terminal. Tiempo de la ruta, 30 segundos. Y va a ir a la estación, pero aquí, ¿cierto? Donde hay que desplegar y elegir la estación 3, que es la que está ahí mismo, ¿cierto? Se llama Para que lo envíe ahí. Acera, 30 segundos, estación la 3. Ok, Ok. ya. La estación 3 se pincha. Y aquí lo que se puede hacer es cambiarle el nombre, arriba la etiqueta. Vamos a ver, entrada, facturación externa, ya, por decir algo, en realidad. Pero este donde dice Station Name, estación 3, eso no hay que cambiarlo porque ya, digamos, en la ruta anterior ya está referida con ese nombre. Entonces, para que no se confunda, solamente el nombre exterior, ya, que no EFAC sé. es ex. Ya. Ahora, el proceso obviamente ya tiene más datos. Ya, vamos. Ya. El proceso. A este le ponemos facturación externa. La acción va a ser una sys delay release completa. Y aquí hay que añadirle el recurso, ¿cierto? Y este recurso, ¿cierto? Todavía no lo hemos creado porque aquí hay que hacer una distinción. En la versión anterior, ¿cierto? Habían 4 operarios y nosotros a ese recurso lo llamamos operarios, ¿ya? Eso lo vamos a seguir llamando el del otro lado operarios, pero aquí hay que darle un nombre distinto, no puede ocupar el mismo, Profe, porque resulta, ¿en qué le puso la ¿sí? acción? Delay. 6 delay. Sys delay release, Ah, ya. Aquí se abrieron más cosas. Medium ya. o high. No, medio, está bien, esos son. Ya.
Lo que te decía, el problema es si, o sea, tengo que crear un recurso, o sea, un operario que sea exclusivo de este proceso, Mm, porque si yo ocupo el nombre de un recurso que también se ocupa en otro lado, en otro proceso, resulta que el sistema entiende que lo puede, digamos, también ocupar. Y eventualmente, por ejemplo, si en la acera no llega a haber nadie esperando y alguien llega a facturación, al interno, resulta que me va a mandar esta persona de la externa a la interna. El sistema lo va a hacer solo, porque yo le estoy declarando que es el mismo recurso, entonces lo envía donde se necesita. Y no es ya. así, pues no funciona así. Entonces le tengo que dar un nombre distinto a este operario externo para que esté ahí y nadie me lo mueva, en el fondo. Entonces aquí en la ventanita de recursos, ¿cierto? Arriba dice, bueno, tipo recursos, sí. Y el nombre del recurso, le vamos a operar operario, pero externo. A ver, a ver, a ver, a ver. Operario externo, así, todo. Sí, se puede abreviar, eso es como digo, el nombre nomás que uno reconoce. Y el lado, ¿cierto? En las unidades para capturar y soltar también va uno, ¿cierto? Porque también cada cliente aquí ocupa uno solamente. Ya. Aquí, ok. Y va a quedar recurso operario externo uno. Ahora, lo otro es el tiempo, ¿cierto? En este caso, el tiempo de este proceso es entre 1 y 5 con moda de 2, o sea, una triangular. Y ahí la triangular, ¿cierto? Los parámetros van en orden. Es 1, 2, 5, Ya. que es desde el menor. Entonces acá abajo sí es triangular, pero en minutos, que cambiar el tiempo, hay que fijarse bien. 1 es el mínimo, 2. Ay, perdón, no, lo cambió. 1, ay, mouse, 2 y 5. Esos Sí, son los en tiempos. value added, ¿cierto? En la Eso location. sí, no, sí, en este caso no se ocupa. No lo estamos. Eso es cuando los clientes, en el fondo, las entidades van con atributos, ahí se ocupan esas cosas. En este caso no vamos a hacer modelos más simples. Ya. Ya, ok, y ahí cambia facturación externa. Aparece arriba la cola, lógicamente, porque ahora, Mm. cierto, hay un operario asociado y tenemos que ir a cambiar la ruta 5, que el fondo es la salida, porque esto, ¿cierto? Caminan entre 3 y 5 minutos hasta el control de seguridad. Entonces aquí, vamos a decir, no sé, pues, salida en externa, por decir algo. ¿Lida cuánto? Aquí, ¿cierto? Yo le puse salida de facturación externa, por decir algo. El tiempo de ruta, en este caso, es uniforme, porque, ¿cierto? Me dan dos parámetros, entre 3 y 5 minutos. Sí. Entonces, uniforme, el mínimo es 3, máximo 5 y en minutos. O dónde, a ver, ya, le puse road time, uniforme mínimo máximo. Estos son minutos y Ya. Abajo en desti- estación mm, hay que cambiarlo a la 2, porque la 2 era la de abajo, la de control de seguridad. by sequence. Ah, o no, en No, estación name. el tipo de destino está estación y el nombre de la estación 2. Ya, ok. Y esa es la de control de seguridad. Ok, y listo. Ahí está configurada la facturación externa. La ruta de los directos, que es la ruta 3, ¿cierto? Eso era solamente caminar entre 3 y 5 hasta control de seguridad. Así que esta, vamos a llamarla directo control. No, perdón. Y también es uniforme Uniforme, minutos. 2 a 5 en minutos y van también a la estación 2.
Esto de parámetros tiene de hecho los mismos parámetros de esta otra y también del camino control de seguridad. Las tres son iguales. Mm. La diferencia en el fondo, o sea, o por lo que es bueno en el fondo separarlas, es para que también hay estadísticas en el fondo que Arena ofrece por cada uno de estos elementos. Entonces, si realmente yo quiero tener estadísticas separadas de cada uno de los caminos, es mejor tenerlas separadas también en elementos. Y así también si después yo cambio los tiempos de alguna cosa, tengo que cambiarlos individualmente. O sea, puedo cambiarlo individualmente y no me afecta a los demás. Entonces, aunque sean los mismos parámetros, es mejor hacer esto. Vamos a decir OK y directo control. Hay que revisar los parámetros de la facturación antigua. El pasillo de entrada, ¿cierto? En este caso decía que se demoraban entre 1 y 2 minutos en entrar. ¿Sigue siendo eso? Entre 1 y 2 minutos, sí, es igual. El proceso ahora, ¿cierto? Es diferente adentro. Entre 3 y 10 minutos se demora y son dos personas solamente las que atienden. Así que esta facturación, aquí, ¿cierto? Si bien sigue siendo uniforme, ya no es entre 2 y 5, que era lo que era la versión anterior, sino que en este caso, ¿cierto? Es de 3 y 10. Esto hay que cambiarlo. ¿Nomás había que hacer ahí? De esta parte sí, porque lo otro, que los operarios, ¿cierto? Igual que ahora son 2 y no 4, eso se cambia en otra parte. Aquí Mm. se van a seguir llamando operarios, cada cliente igual va a ocupar uno, pero, ¿cierto? Ahora no son tantos, pero eso nos indica aquí. Entonces decimos OK, y ahí sí hay que ir acá a procesos básicos, a recursos, y ahora, ¿cierto? Acá abajo en recursos aparece operarios y operario externo. Aquí hay Sí, sí, que, sí. operario externo, aparecen los dos. Y Sale 4 operario y es que el interno hay que pasarlo a dos. ya hay que cambiar eso. Ah, eso se puede cambiar así. Se tipea, pincha la Ya. celda y se tipea. Y lo otro que hay que chequear es que él se demore todavía en caminar entre 2 y 3 minutos a la salida. Ah, ya, Uniforme entre 2 y 3 y va a la estación 2. Está como corresponde. ya, chequear. OK. Dos- Uniforme 2 y 3 minutos, estación 2. ¿Está bien, cierto? Sí, Ya. OK. Ahora, queda una sola cosa que hacer, que es en el fondo el else. Hay que conectarlo a alguna parte, ¿ya? Porque si no va a marcar un error. Hay varias formas de hacer eso. En realidad, como literalmente en este caso jamás va a salir un cliente ahí, de verdad yo lo podría conectar a cualquier lado. No es importante en este caso particular. Por claridad, de repente, conviene más en esos casos, por ejemplo, tomar un dispose nuevo, ¿ya? Y mandarlo ahí, simplemente, para que Profe, conecte a algún lado. ¿Mm? esa parte de la acera está ¿Ya? todo conectado, está conectado con la FACX. Es que no se ve ahí. Eh, ¿Este? Entre estos dos no, porque este es No. una ruta. Ah, ya, No. ok. Y esta ruta lo envía a la estación 3 que era esta. Que para mí Ya. era la estación 3 pues depende en qué Ya lo orden único. los hayas No hay añadido que tú los conectarlo elementos. entonces. No, de hecho no tiene cómo, si las rutas no tienen salida. Mm, ya, profe. Y el otro era ¿cómo era? Disappose. Disappose. El dispose, ¿sí? Dispose. Eso Este, está ¿sí? en Advanced. No en básico, Ah, en Basic. No lo vi. Ahí está. es el segundo, Ya, ya. Lo tengo. ya. Y Lo ese tiré. es el que tienes ahí que, claro, el que tienes que conectar el else, digamos, solamente para cerrar circuito, como te digo, si no tiene, Ah, jamás va a ok. pasar un cliente por ahí. De hecho, ese else podría haberlo conectado a pasillo de entrada, a cualquier lado, si solamente te va a pedir que haya una conexión. Ya, lo Ya. tengo. Y Lo con guardo ahora, esto, ¿cierto? ahora se puede correr, sí. Ya lo voy a guardar. Mm, Se sigue simulando 24 horas y eso ya estaba parametrizado de antes, así que ahora solamente hay que hacerlo correr. ¿Cómo se hace eso?
arriba, ¿cierto? Ahí donde hay como Ah, ya, como ya. un reproductor, el play, digamos, el go, ¿A lo dónde vio eso presiono. de 24 horas, profe? Acá, mira, espérate, no se corrió ya. Arriba, ¿cierto? ¿Mm? Digamos en estos menús que están arriba, ahí está el run. Y dentro del run, setup. Run. Y dentro del setup, ¿cierto? Hay uno que dice el replication length, que es el largo de la réplica. Y ahí es donde hay que poner 24 horas. Pero si Replicate. descargaste el que estaba trabajando, debería ya venir. Ah, sí, y ahí sale 24 horas. Claro. Y Y entonces el no le hago otro que nada. uno normalmente el otro que cambia acá abajo, en el tiempo base, que en este caso casi siempre vienen horas, digamos, por defecto vienen horas, y uno en este caso lo cambiamos a minutos, pero eso es en qué unidad reporta las estadísticas, ¿ya? Que ahí obviamente uno elige la unidad que sea más pertinente a la velocidad del proceso. Pues en este caso, como todas las cosas se Son en resuelven en minutos. minutos, Sí, sí, po. pues no me sirve estar que diciéndole que calcule en horas, pues me van a salir puros Si me números dice, raros. me dice la base, el tiempo base es minutos, Ujú, pero sale claro. time, units, horas. Y ahí al lado. Sí, sí, eso sí está bien. Pues sí, en realidad en las unidades de tiempo, digamos que se refiere a esta parte de acá, es con respecto al número que aquí pusiste. Entonces, Ya. obviamente sí es con respecto a eso. Pero lo otro es sobre la estadística. Aceptar y ahora sí a correrlo. La estadística es el terminating condition. No, eso no. Eso es pues, sobre cómo termina el de correr el modelo, que puede ser por tiempo, por ejemplo, obviamente como ahí le indicamos 24 horas si se va a detener, o bien puede ser en otro momento, por ejemplo, decirle que, no sé, que se detenga cuando el sistema se vacía, cuando salgan todos los clientes, o cuando pase tal o cual cosa. En el fondo tú con las variables que el mismo sistema maneja, que son montones de cosas en realidad, y después vamos a ver un poco eso, ¿cierto? Hay montones de números que el sistema siempre está calculando. Tú cualquiera de esos números los puedes ocupar como una condición de término, ¿ya? Ya. Y le dice, ok, cuando pasa esto, Oh, ahí están ahí avanzando. puede ser, ¿sí? No, me tiró error. Ya, si está bien, no te preocupes. Mira, si es por algo que esta versión. Fíjate en el mío, cómo va. Este número en la facturación está aumentando. Sí, 70, sí. 80, 90, 100, por ahí. Va a fallar como a los 140. Ahora va a fallar. Boom, ya. Ok. Eso está ¿Por bien. Eso qué? es El mío ni no cambió a nadie. intencionalmente hice eso para esto, mire. No, pero profe, ¿cómo? Porque les va a pasar en algún momento, sí. Es para que conozcan el error. Les lanza este mensaje. Aquí en realidad la clave es esta. El máximo de 150 entidades excedidas. ¿Ya? Como es un demo, la limitación de este demo está precisamente en eso, en que no puedo tener dentro del sistema más de 150 clientes activos. Oh, ¿Ya? profe, pero ¿sabe qué? A mí me salió otro error. ¿Sí? ¿Qué cosa? Sí, me salió en ruta uniforme Minimax Station 2. Algo me hice mal entonces. An Ah, ya. incorrect number of argument were specified. Y bla, bla, bla. Ya. Ah, no, entonces ahí, mira, ¿Cómo, si quieres, puedes cómo compartirme me...? la pantalla para ver, po. Sí. A Eh, ver. ¿Cómo me echo para atrás? Bueno, ya no se puede. Sí se puede, mira, arriba, Pero ahí le estoy compartiendo. sí. ¿Se ve? Ah, ya. ¿En qué ruta la estación 2? No dice cuál. Mira, arriba, ahí abajo de donde se cierra el programa, hay otra cruz más chiquitita, esa es la que hay que cerrar. Ya. Ya, en las rutas, ¿tienes alguna ruta mala? Pero debe ser de alguna de las nuevas. Decía uniforme, no decía mínimo máximo. Ya, anda pinchando, no sé, pues, la cera, la salida de facturación externa, el directo control. Alguna de esas tiene algo malo. Segundo, y esa está bien. No, esa es la estación, no, está bien.
Esta, ¿cierto? La otra sería. Sí. Esa, pues no le pusiste los parámetros. Dice Oh, min-max. ay, ¿dónde se le pone eso? Donde dice min-max son los números, pues, que en este caso era 2 o 3, creo. Ay, Era... ¿min 2? A ver, no, facturado camina 3 y 5. Entre 3 y 5. No, pero Ahí se le pone. bórrale todo. El min también. Ah, Va ya, el ya, número ya, ya. solo. Va el número. Van los números separados por coma. Y ahí. Y eso Ahí, sí, el resto está bien, ¿sí? Y ve ya. la otra, por la Eh, directa control. sí, es que en ninguna puse eso. No, Sí. no. Ah, ahí van los números, son los parámetros. Ya esto era Creo que era igual. 3 y 5 minutos, sí. 3 y 5. Y ahora córrelo. Ah, sí, pues ahí está con. No sé si es Eso venía de antes, así que debe sí, pues estar es lo que todo. tenía. A ver, le damos play. Caminen amigos. Mira, la velocidad arriba está al máximo, donde está esa barrita como Ah, ya. continua. Ahí. Eso hay que llevarlo al mínimo para que te... Aunque ahora déjalo, no sé, pues, o sea, para verlo más lento, pero también si para llegar al otro error, mejor ponerlo al rápido para que tenga luego el problema. Mm. ¿En cuál se iba a equivocar? ¿En el 140 de acá? Sí, pero falta harto, pues ponerlo como máxima velocidad para que falle. ¿Le subo aquí Sí, esto? la barrita ahí hasta el final, sí. Ya. Ya, ahí está, aceptar. Y ahí te dice, claro, máximo de 150 entidades excedidas. Ese es el problema. Ya, dame ahí la pantalla no para... Eh, Igual se cierra igual que el otro, arriba en la X esa que no es cerrar el programa. ya, esto se Ya, cierra igual. sí, esto se cierra ahí nomás. Ya. Y bueno, lo que pasa, obviamente aquí si te pones a ver el sistema, el problema es que en facturación tengo ahí 140 personas en total, po, y hay obviamente dos que están siendo atendidas, porque esa era, digamos, hay dos personas que atienden, pero las otras 138 están esperando. Y además de eso, está la gente que está en control de seguridad, en facturación, caminando y qué sé yo. Entonces, obviamente, en total el sistema se pasó de las 150. Mm. Igual, obviamente, esto implica que la facturación está atendiendo muy poca gente, porque facturación externa está vacía y resulta que acá adentro está la crema. Entonces, claramente, tienes un problema de capacidad allá adentro, pues eso no debería estar pasando. Esto, obviamente, para arreglarlo se pueden hacer varias cosas. Una es Profe, en sí usted, ya aumentar la capacidad de facturación, ¿sí? a usted le dio ahí 140, a mí me dio 142. Sí, No. no, no hay problema, porque no Ah, usa los mismos números aleatorios. Siempre hay ya. pequeñas variaciones. Ya, mira, esto, si lo detienes y vamos a recursos en procesos básicos, ¿Dónde se detiene? No arriba vi. el cuadradito, En Ed. ¿sí? Anda a recursos y en Recursos. operarios, que son los, digamos, los internos, ponele 3. Y ahí uno lo tiene que ir a hacer calzar, ¿o no? Algo así. Sí, o sea, de hecho, simulación en gran medida es criterio de uno, o sea, cómo uno distribuye los recursos para que el sistema funcione de buena manera. Ya. Y le puse 3 y ahora le damos play de nuevo. Sí, sí, fíjate. Mira ahora, no, el número no aumenta mucho, ¿te fijas? Mm. Hay colas igual, constantemente hay Oh, colas. ahí Igual Juan 1430. Y dice de simulation run. ¿terminó? Sí. Ya está bien, entonces, terminó. Would you No like falló to antes. see the result? Ya, dile que no por mientras. Dile Ya, que no, mil porque ya trescientos yo sesenta creo. y seis me dio en la salida. Y los Sí. 54 hay 54 en facturación y 1430 en la entrada. O sea, entraron todos, ¿no? No, entra más gente de la que sale, porque Sí, pues los sí, otros están en el sistema, se quedan adentro. Ya, una cosa antes, cuando falla, con el caso cierto que llega a las 150 entidades,
Uno cuando cierra el error, si le vuelves a apretar el Go, el modelo vuelve a correr, ¿de acuerdo? Pero no genera más clientes. Simplemente sigue funcionando para sacar a la gente que tiene adentro, entre comillas, y salen, ¿ya? Ya. Es igual sirve, porque de repente las estadísticas que te va a arrojar, igual te hablan un poco, obviamente, del comportamiento del sistema como estaba durante ese tiempo, ¿ya? En este caso, ¿cierto? O sea, pero deja de generar entidades, entonces tú sabes que no generó más clientes una vez que falló. En este caso no, como no falló, efectivamente lo hizo durante todo el tiempo. Y aquí sí obviamente interesa ir a ver las estadísticas particulares de la salida, ¿ya? Para ver las estadísticas, cuando el sistema está así, ¿cierto? Que ya terminó de correr, pero en el fondo, ¿cierto? Yo no lo he detenido, ¿cierto? No le he hecho digamos, el end. Y de hecho, no puedo hacerlo, porque cuando aprieto end, también borra las estadísticas, borra todos los informes. Así que si quiero ir a los resultados, no puedo presionar Enter hasta que realmente quiera desechar los resultados que esto generó. Ya. Si le dije que no, no quería ver los resultados de inmediato, ok, no es problema, pero acá al lado, ¿cierto? Está esta ventanita reportes. Y ahí es donde, digamos, si hubieras dicho que sí, hubiera ido a esta parte y hubiera mostrado el primero, el Category Overview, que es ese informe. ¿Ya? Y este informe, digamos, tiene como de todo un poco, es como el básico, que muestra, ¿cierto? Información de entidades, de los procesos, ¿cierto? Y distintas cosas, digamos, de manera bien general. Casi siempre, casi toda la información que uno necesita está aquí. Digamos, los otros reportes, si te vas viendo, hay reportes de entidades, por ejemplo, ay, pinche mal, de entidades, ¿cierto? Hay reportes de procesos, que no siempre, digamos, todos entregan estadísticas, y eso es como curioso. De las colas, de los recursos. Las transferencias son, digamos, los movimientos, pero fíjate que aquí no los selecciona, o sea, no lo calcula igual, pero arriba en Overview están, de hecho. Por eso el Overview quizás es el que más sirve. ¿Qué dice un poco así, la rápida? El number out es cuánta gente salió, 1363 en mi caso. Acá arriba, ¿cierto? En estas flechitas donde se avanza para ir viendo la página siguiente. Aquí dice, por ejemplo, 1 de 4. Son 4 páginas de reporte. Las entidades, aquí, ¿cierto? Me interesan, obviamente hay varias estadísticas que me interesan, pero en este caso particular, por ejemplo, este número es interesante. El total time es el tiempo total que un pasajero se demoró en atravesar el sistema, ¿ya? Desde que es creado hasta que llegó al dispose. Y en promedio, fíjate, ellos se demoraban 60 minutos, que igual es N, o sea, es mucho. En promedio. Y el máximo, fíjate que 208 minutos, o sea, eso es como 3 horas y media, la persona que más se demoró en atravesar el sistema. Así que claramente esta es una pésima estadística. O sea, no podéis, ¿cierto?, estar citando a la gente 4 horas antes para que suba al avión. Pues, obviamente ¿Por esto es qué? demasiado. Sí, sí, sí. Eh, y si te fijas en los otros valores, por ejemplo, el tiempo de transferencia, el tiempo que pasaron caminando. El máximo valor fue 5 minutos y medio. Está súper bien. El tiempo de espera que dice aquí de los pasajeros es precisamente el tiempo que estuvieron en cola, pero es el tiempo que estuvieron en todas las colas que hay en el sistema. En este caso, ¿cierto? Había afuera y adentro. Entonces, lo que te presenta aquí es un promedio ponderado de las dos cosas. En el promedio, el valor máximo no, sigue siendo el máximo. Y fíjate, hubo alguien que tuvo que esperar 197 minutos, de todos modos, ¿cierto? Más de 3 horas en cola solamente para que fuera atendido. Entonces, eso, por ejemplo, te dice claramente que hay un problema serio. En la página que sigue, las colas, fíjate, aquí te reporta las colas por separado, la externa y la interna, en términos de tiempo y en términos de persona. En términos de tiempo, la primera, fíjate, la facturación.qt es la cola interna. Ahí, en promedio, la gente esperó 104 minutos y ahí es donde alguien llegó a esperar 197 minutos. En promedio, en esa cola interna, habían 56 personas y llegaron a ver 109 personas. ¿Ya?
Así que, de nuevo, o sea, esto es demasiado tiempo. O sea, y en ese caso, las 3 personas que pusiste a atender, si bien, bueno, logran que el sistema no falle por sistema, digamos, por problemas de capacidad de entidades, de todos modos tiene estadísticas malísimas para efectos del, digamos, del servicio a la gente. Pues, sigue siendo demasiado el tiempo. Profe, Y ¿y en se la le que puede sigue, agregar un operario más a donde se le pusieron tres? sí, 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 y de hecho ahí se puede ver cómo cambian las estadísticas. Y en la página que sigue, fíjate, habla de los recursos. Y ahí están, fíjate, los operarios. Estos operarios son los internos, pues ese fue el nombre que le dimos. Y fíjate que esta utilización instantánea dice qué porcentaje del tiempo total que están ocupados. Y están ocupados un 99,83% del tiempo. O sea, básicamente solamente están desocupados cuando el sistema partió, pero el resto del tiempo estuvieron todo el tiempo ocupados. Eso es, digamos, por eso se genera la cola. O sea, siguen llegando clientes, ellos están siempre ocupados y obviamente la tasa de llegada de clientes es más alta de lo que ellos son capaces de deshacerse de esos clientes. Entonces, obviamente, si tú piensas, no sé, por un recurso ocupado al 99% es como, entre comillas, bueno porque lo estás ocupando bien, pero en este caso no representa precisamente eso porque en el fondo sí estás colapsando el sistema. O sea, estás precisamente Estoy matando a la persona. claro, a la gente la estás haciendo esperar, pues entonces no conviene hacerlo de esa manera. Profe, y ahí dice insuficiente, quiere decir que tres No, no, esto, trabajadores. no, no, No. no. Esto Ah, es una estadística que calcula que en realidad es porque hicimos solo una réplica. Esto necesita más réplicas para ser calculada. De ahí después va a aparecer esa estadística cuando vemos el tema de las réplicas. En este caso no es porque no puede calcular con una sola muestra, porque esta corrida que hicimos es una muestra solamente del comportamiento del sistema. ¿Ya? sí, Entonces, sí, sí, entiendo. bueno. Ahora sí se puede detener. Al detener, obviamente, ahí se borra la estadística. Igual las estadísticas se pueden borrar. Ahí en la esquinita también había un export que uno puede bajar como PDF, como Excel, como distintas cosas, digamos, puede bajar la estadística. Eh, ya, igual estamos en la hora. Pero mira, la próxima clase, o ahora tú puedes probar, pone en facturación, sobre todo en recursos, ponele a 4 personas y vuelve a ver las estadísticas como están. Con 4 se va a comportar mucho mejor, obviamente. Ya, de hecho, lo Y voy a aprovechar y lo voy a hacer al tiro. sí, y ahí la próxima clase, bueno, ahí vamos a seguir trabajando con este ejemplo, pero le vamos a agregar más cosas todavía. Pues ahí todavía hay otros elementos que tenemos que ver. ¿Ya? Ya, pues, Sí, si no profe. hay dudas, consultas. No, 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 estamos ok. Bueno, bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Ya, profe, nos vemos jueves. Chao, que esté bien. Listo. Chao, chao.